Muy bien amigos y amigas, en el video de hoy vamos a aprender a iterar con data frames. Vamos a conocer las técnicas más comunes, más básicas para recorrer data frames de pequeño y mediano volumen. ¿Por qué no los de grande volumen? Porque para data frames con grandes volúmenes existen formas más avanzadas de hacer esto. Pero esto lo vamos a dejar para un entrenamiento avanzado de la biblioteca Pandas. Este entrenamiento está destinado para personas que están comenzando en el área de Data Science, así que es mejor que aprendamos las formas más comunes de hacer estas iteraciones, ¿ok? Perfecto, vamos a aprender cómo hacer esto en nuestro notebook. Primero vamos a conocer el data frame con el que vamos a trabajar. Voy a mostrar las primeras líneas de ese data frame, que es el mismo que venimos utilizando en los videos anteriores. El archivo externo con informaciones de los vehículos. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos utilizado bastante. Ahora vamos a la primera forma de recorrer este data frame. La primera sería con un bucle for. Vamos a recorrer cada uno de los ítems de mi data frame. En este caso se llama dataset. Dos puntos y simplemente vamos a visualizar cada uno de los ítems en pantalla. Esta es la primera forma. Observen que obtendré como resultado, cuando ejecute la caja, simplemente las etiquetas de las columnas de mi data frame. Observen, motor, año y kilometraje son las etiquetas correspondientes al data frame. Ahora, esta forma de recorrer un data frame no es muy útil, a menos que realmente necesites simplemente ver las columnas de tu data frame. Así que vamos a aprender una segunda forma, más elegante de recorrer un data frame. Y cuando digo más elegante, prepárense porque vamos a conocer al método iterRows. Esto lo vamos a ver bastante en iteraciones dentro de un data frame. ¿Qué nos devuelve este método iterRows? Primero, este método existe dentro de un data frame, así que primero tenemos que invocarlo dentro de un data frame, en este caso nuestro dataset. Vamos a colocar todo este resultado dentro de una lista para poder visualizarlo mejor. ¿Ok? Ejecutemos esta cajita y veamos los resultados. ¿Qué nos devuelve esto? Nos va a devolver una lista, ¿verdad? Porque estamos creando una lista. Me parece que no está en el inicio de la lista, pero todos son iguales. Contienen tuplas, el resultado son tuplas, igual que el método range que utilizamos dentro del entrenamiento de listas. Es una tupla porque comienza con paréntesis y esta tupla tiene dos valores. Ustedes pueden observar, vamos a intentar llegar hasta el final de la tupla, esto. La primera información de la tupla es el índice, es decir, el índice de mi data frame. Y la segunda información, lo que va después de la coma, son todos los elementos de esa fila, de esa fila. Tengo la información del motor, del año, del kilometraje, de 0 kilómetros, todas las columnas que tenga dentro del data frame. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos una tupla de todas las filas de mi data frame que nos puede ayudar a recorrer y hacer cálculos para cada una de las filas de mi data frame. ¿Cómo utilizaríamos esto? Veamos, vamos a una cajita en blanco que yo les explico. Primero voy a copiar esto porque lo vamos a utilizar. Lo copio, nos vamos a una cajita en blanco. Vale. Ahora, este método, como ustedes acaban de visualizar, nos devuelve una tupla, ¿verdad? Entonces vamos a recordar el concepto de desempacar tuplas para utilizar los index, los nombres de cada fila y las informaciones de las columnas de cada una de las filas, ¿ok? ¿Recuerdan cómo era el desempacar? Simplemente teníamos que invocar a un método for y separar la tupla en dos variables. La primera la voy a llamar index y la segunda la voy a llamar row. In dataset.iterRows que me devuelve la tupla, ¿ok? Ahora, ¿qué operación podemos realizar dentro de mi iterador? Puedo visualizar, printar en pantalla solamente el índice de la fila, puedo mostrar algunas columnas o puedo realizar algún cálculo. ¿Qué les parece más interesante? Realizar algún cálculo, ¿verdad? Veamos, si ustedes recuerdan bien, en los capítulos anteriores aprendimos a calcular el kilometraje promedio de cada vehículo. Entonces vamos a intentar hacer esta fórmula dentro de nuestro iterador. ¿Les parece? Perfecto. También vamos a aprovechar a colocar ya un poquito de tratamientos de datos dentro de esta aula. Tratamientos de datos es evitar que algo nos salga mal dentro de nuestro código, evitar que un error se muestre dentro del resultado.
Para calcular el kilometraje promedio tenemos que restar el año que fue creado el vehículo con el año actual. Y estoy grabando en el 2020, entonces el año actual es 2020. Y si el año que fue fabricado el vehículo también es 2020, al momento de restarle nos va a dar 0. Y toda división por 0 ya sabemos que nos da un error. Vamos a tratar esto en este código. Primero, vamos a colocar una condición. La condición es si el año actual, 2020, menos el año, ahora estoy dentro de cada fila, la variable row, donde encuentro la información del año. Recuerden, podemos colocar el nombre de la columna directamente, en este caso la columna año, o puedo colocarla entre corchetes. Estas dos formas lo aprendimos en los videos anteriores. Aquí es el momento de aplicarlo. En caso esta resta sea diferente de 0, es decir, los vehículos no son del mismo año, son de años diferentes, no nos va a devolver error, podemos directamente dividirlo. Vamos a hacer el cálculo del kilometraje promedio. ¿Dónde vamos a guardarlo? Vamos a guardar esto dentro de la fila que estamos tratando. Vamos a utilizar un lock para ubicarnos dentro de la fila y la columna, ¿ok? ¿Cuál es la posición de la fila en la que me encuentro ahora? El index, ¿verdad? Porque lo acabamos de separar en el desempacamiento de tuplas, ¿ok? ¿Y cuál es el valor de la columna? ¿Dónde la quiero guardar? Pues vamos a crear una nueva columna, digamos que se llame KM media. ¿Ok? Vamos a guardar entonces en la misma fila, pero en una nueva columna que se va a llamar KM media. Ahora, ¿cuál es la operación para calcular el kilometraje promedio? Primero, ¿dónde se encuentra el kilometraje promedio? El kilometraje recorrido del vehículo. Se encuentra dentro de la columna kilometraje. Entonces simplemente me voy a ubicar en la fila y le voy a decir, ve a la columna kilometraje. Una vez dentro de la columna kilometraje, divide. ¿Divide qué cosa? El año actual, 2020, menos el año de fabricación del vehículo. En este caso es la columna año. Listo, mis amigos. Ustedes están, me parece que el cálculo ya está realizado. Estoy dividiendo el kilometraje total entre la división, la resta de el año actual menos el año de fabricación. ¿Ok? Perfecto. Esto es en el caso en que el año actual y el de fabricación sean diferentes. ¿Qué pasa cuando es igual? Es decir, cuando el año de fabricación y el año actual es lo mismo. Nos va a dar 0. No podemos dividir por 0. Aquí nos va a dar error. No podemos hacer esto. ¿Qué debemos hacer? Para eso creamos otra condición, la condición else. En el caso en que el año actual y el año de fabricación sean los mismos, vamos a guardar en esa nueva columna que estamos creando el valor 0. Y ya está, acabamos de tratar un error. Acabamos de evitar algo peligroso. Y finalmente vamos a mostrar el resultado de mi data frame con la nueva columna que hemos creado. Ejecutamos esto. Y ya está. Observen, mis amigos. Obtendré el mismo data frame inicial, original, solo que con una columna adicional, la columna KM media. Observen que cuando el año de fabricación es 2020, estoy colocando el valor 0 en esta nueva columna, como lo indiqué dentro de mi iterador, aquí, en el else, en el tratamiento de datos. Y cuando el año de fabricación no es 2020, estoy realizando el cálculo del kilometraje promedio de acuerdo a las informaciones de cada una de las filas. Entonces, mis amigos, hemos aprendido a recorrer el data frame fila por fila y a realizar operaciones con cada uno de los valores de las columnas de esa fila. Esa es una forma de recorrer o de iterar con data frames. ¿Ok? Espero que estén practicando bien estos ejercicios que los utilizaremos en el próximo video cuando hablemos de tratamiento de datos. Los espero.